La nueva meme coin quiera un por 1000. Y pongo por 1000, pero realmente podría ser mucho más, porque al final el que va a hacer esta moneda es ni más ni menos que Alex Becker. Sí, he mencionado la palabra prohibida. Ya sabéis que al final muchas veces pues en este canal hemos hablado de Alex Becker porque realmente nos guste o no nos guste, es la persona más influyente del mercado cripto ahora mismo en YouTube y también os diría en Twitter. En otras redes sociales ya lo desconozco, pero en las principales es el número 1. Entonces, es interesante que sepamos siempre su punto de vista, pese que a veces no estaremos tan de acuerdo, ya que hasta hace poco pues era una persona que era anti-memes y ahora mismo va a lanzar su propia meme coin, que es un poco lo que vamos a intentar desvelar en este vídeo, por qué hace la meme coin, cómo podemos informarnos de esta meme coin, de cuándo va a salir y también los objetivos que hay detrás de esta moneda, porque Alex Becker, una cosa es lo que te dice por internet para quedar bien y otra cosa es lo que veremos realmente detrás de las trincheras. Entonces, Alex Becker, como os decía, es una persona que hace mucho tiempo que está en el mercado cripto y te guste o no te guste, es una persona pues que ha acertado muchas veces y también otras veces se ha equivocado, ¿no? Él es realmente una persona muy bullish en cuanto a tokens de utility, sobre todo de gaming y de inteligencia artificial. Del resto de cosas no ha hablado, por ejemplo, de la ciencia descentralizada que CZ, Vitalik Buterin y también Ben Armstrong, el CEO de Coinbase, han hablado. En este caso, Alex Becker no está hablando de esta narrativa, pero sí que es cierto que siempre ha defendido para el desarrollo de la blockchain pues proyectos utilitarios, tiene sentido, ¿no? Pero al final las memes pues es la representación de un marco no regulatorio donde todo el mundo puede hacer meme coins, todo el mundo puede estafar y realmente pues es lo que estamos viendo, pero esto se va a acabar, no va a durar el resto de nuestras vidas seguramente. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos un disclaimer antes de hacer este vídeo porque mientras lo estaba preparando realmente habían cosas que quería dejar claras encima de la mesa. Yo no soy un fanboy de Alex Becker, ni mucho menos. Yo al final me muevo por tendencias, me muevo hacia dónde va la atención y en su momento, pues Alex Becker fue una persona que realmente tenía muchos ojos y sigue teniendo ojos, pero hay mucha gente que critica a Alex Becker, pero yo quiero dejar claro lo siguiente, y es que exponerse no es fácil, pero criticar desde la sombra sí lo es. Porque muchas veces yo haré vídeos en YouTube donde a veces diré una cosa y se cumplirá, pero otras veces diré una cosa y no se cumplirá. No tienes la certeza de acertar todo lo que dices en internet, ¿no? A pesar de sus polémicas, yo lo respeto por su trayectoria, ya que al final, si ha llegado donde ha llegado, no llega cualquier persona. Y si ha llegado hasta ahí y no tiene ninguna mala fama de scams, ni de rugpulear, ni de hacer cosas raras, es porque realmente ha hecho las cosas bien y porque ha ganado dinero con otras cosas que no es justamente la creación de contenido, sino que tiene sus propias empresas que le dan de comer y tengo entendido que ha vendido ya varias por muchos millones. Entonces, que la gente se burle de él por apostar por utilidades en lugar de memes no quita que sea alguien que sabe de lo que habla, porque Alex Becker sabe muchísimo más que la gran mayoría de personas que estaremos viendo este vídeo. O sea, saber más a veces no tiene que ir de la mano de ganar más dinero. Y esto lo tienes que tener claro, porque hay gente que va a traer meme coins y va a ganar muchísimo dinero y va a saber 1000 veces menos que tú. Pero a la larga, el conocimiento en proyectos de utilidad y sobre todo de una gestión de tu portafolio con proyectos de utilidad, para mí tiene algo más de sentido a largo plazo y es el mercado que tendremos que jugar de aquí a los próximos años. Así que obviamente no tendrá la influencia de antes, esto al 100%. Yo creo que ha perdido influencia por no hablar de las meme coins, por no venderse al diablo entre comillas, pero sigue teniendo muchos ojos. Solamente haría falta mirar las visitas de YouTube y es que evidentemente vídeos de 600.000 visitas, 400, 600, 400, casi 500, pues no son cifras pequeñas. De hecho, nos guste o no nos guste, el mercado anglosajón, donde se habla en inglés, mueve muchísimo más dinero que el mercado hispano. Entonces, si tú ahora mismo quieres ser hater de Alex Becker porque no hablaba de memes y no quieres ver lo que está diciendo, que tengas en cuenta que él tiene mucho peso en el mercado hispano, porque lo que mueve el mercado anglosajón normalmente acaba llegando al mercado hispano tarde o temprano. Entonces, los objetivos a lanzar una meme coin, ¿cuáles pueden ser? Realmente Alex Becker dice que no hay objetivo detrás de todo esto, simplemente es de lanzarlo por los jajas, a ver dónde va a llegar la broma, pero para mí son tres cosas. Hacer ruido y marca personal, ya que ahora mismo ha perdido mucho engagement porque no está haciendo nada relacionado con memes,
solamente habla de gaming y esto al final lo que le ha generado a él es una sensación de olvido y por eso quiere hacer ruido con su meme coin para que la gente de las memes vuelvan a hablar de Alex Becker y esto reforzar su marca personal. Aparte también porque van a haber insiders y amigos que ganen mucho dinero, o sea, es la realidad, aunque Alex Becker diga que van a haber abogados, etcétera, etcétera, es mi punto de vista y creo que no estoy del todo equivocado. Y también quiere aprovechar el éxito que pueda tener con esta meme coin para sacar más monedas. Y no tienen por qué ser meme coins. Pueden ser, por ejemplo, proyectos gaming que él diga que va a lanzar una moneda con una tokenomía totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, porque hasta hace poco, pues los proyectos que lanzan monedas normalmente pues tienen unos porcentajes de tokens a diluir muy elevados que aún no están presentes, es decir, que lanzan con un 10%, un 20% del supply, por lo que él a lo mejor quiere reestructurar el sistema de tokenomía para que sea más atractivo para el inversor y que él esté respaldando esos proyectos y los promocione, obviamente. Pero vamos a ir por la cronología porque rápidamente vamos a entender el contexto de por qué Alex Becker quiere lanzar una meme coin. Pero el día 13 de noviembre ya estaba pensando que a lo mejor podría llegar a lanzar una meme coin en un futuro. Él decía que no iba a tener ningún tipo de token, no iban a haber insiders, simplemente iba a prestar pues la información del proyecto a toda su comunidad y lo iría haciendo pues con diferentes minijuegos donde iría ocultando detalles sobre la meme coin hasta que la gente pudiese descubrir finalmente cuál iba a ser. Entonces, ya más adelante, después de unos días, ya empezó a especificar que estaba hablando con abogados, porque lo último que quiere Alex Becker es que alguien le denuncie, entonces ya está hablando con abogados. Él repite en numerosas ocasiones que no va a poseer ninguna moneda, o sea, un cero de lo que sería este token, esta meme coin, que no habrían insiders, ¿vale? Esto ya lo veremos, y que sería un lanzamiento 100% justo. A resumen, que nadie tendría ventaja sobre esta moneda. También decía que lo iría anunciando oficialmente en la próxima semana y que para tener una ventaja ante lo que podría ser el contrato del token, el ticker, el dibujo, lo que fuera, pues decía que sería interesante seguirle en Twitter y en YouTube, ya que sería crucial para encontrar información. Y recalca otra vez que todo estará fuera de sus manos y de su responsabilidad después de pulsar el botón de Go. Y que esto es simplemente por los jajas y para ver hasta dónde puede llegar la locura, ya que lo que quiere es plantar la bomba, encender un cigarro y ver lo que ocurre. Luego nos sigue anunciando de que próximamente habrá información sobre la meme coin que va a lanzar este miércoles, no que va a lanzar, porque aquí no lo especifica, pero es que va a lanzar información, no que directamente va a lanzar el token. Y aquí en este tweet ya nos comenta que está todo hablado con sus abogados y que tiene la autorización para lanzar una moneda meme. Y aquí realmente es que Alex Becker no es tonto, porque mientras esté hablando de su meme coin y los tweets que va subiendo pues tienen más engagement porque a la gente le interesa, vuelve a recalcar que la gente no es consciente de o no entiende aún lo que sería la jugada de los tokens de utilidad, que a lo mejor no es la más sexy, pero es la más fácil y la más casi segura para hacer un por 10 o un por 30 en el mercado cripto. Y esto realmente para mí es algo que tiene sentido, porque la gente sigue pensando que con las memes pueden hacer más dinero. Eso es cierto, pero hay un riesgo mucho más elevado y que la gente no es consciente. Pero el riesgo es desmesurado, porque si ya las criptomonedas, o sea, ya invertir es arriesgado. Si luego le sumas el mercado cripto, más arriesgado. Si luego le sumas una situación de mercado que estamos en alt season, pero no el alt season de verdad, sino que estamos viendo simplemente que el dinero de Solana se va moviendo entre monedas, porque esa es la realidad. Si no mirar el total market cap, excluyendo lo que sería Bitcoin y las stablecoins, pues ves que prácticamente no está subiendo. Y esto es porque el dinero está rotando en altcoins, en meme coins, pero no está entrando nuevo retail, por lo que para mí el riesgo es súper elevado porque estás compitiendo con los más buenos del sector. Entonces, dicho esto, también tenemos lo siguiente, y es que aquí nos pone un tweet que es muy importante porque al final él comenta que si estar en la vanguardia de las criptomonedas requiere que una persona use TikTok, creo que ya terminé aquí. Ha sido divertido. Y eso es verdad, porque ahora mismo, o sea, el meta estaba hasta hace poco, no sé cuándo veáis este vídeo, si se habrá caducado o no caducado la información, pero hasta hace poco tú tenías que estar pendiente de TikTok para realmente saber las monedas que iban a triunfar, porque había muchos TikTokers que estaban utilizando a su comunidad para pumpear monedas y hacer locuras, ¿no? Entonces, realmente todo es muy confuso y lo que está haciendo básicamente Alex Becker es como llamar la atención de las personas que son pro meme coins
hacia su comunidad y luego también le va tirando algunos inputs de cosas gaming, cosas de Neo Tokyo, cosas de Superverse, que al final tiene mucho sentido pues esta jugada, ¿no? Entonces aquí ya después de unos días pues Alex Becker pone un tweet de memecoin drop, memecoin drop, memecoin drop, etcétera, etcétera, y aquí nos coloca pues este artículo, ¿vale? O este documento donde nos informa de toda la información más relevante sobre la salida del token, ¿vale? Él lo que quiere básicamente Alex Becker es lavarse las manos y que nadie le pueda acusar de estafa, de rug pull o de cualquier tipo de acontecimiento. Lo que sí que es cierto es que si tú ahora mismo estás viendo este vídeo, ya vas a saber más que el 99% de inversores que acaben comprando el token de Alex Becker, por lo que te invito a que te suscribas al canal, te invito a que sigas a Alex Becker en Twitter, te invito a que estés bastante pendiente porque realmente se puede hacer mucho dinero con esta jugada, siempre y cuando pues seas avispado y estés atento al momento que lance el token a mercado, porque será una locura, pero podrás comprar el token y podrás especular con él, porque pensad que va a haber un efecto dominó. O sea, Alex Becker no le conoce todo el mundo, pero toda la gente de criptos va a comprar esa meme coin y va a conseguir que exista un efecto dominó, un efecto mariposa, donde el resto de personas compren esa moneda porque está subiendo mucho, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, vamos a por este documento porque este documento está constituido por varias páginas que vamos a responder o vamos a, mejor dicho, leer, pero ya con la traducción hecha, ¿vale? Os he hecho ya los deberes, me he puesto a traducir todos los textos para que no tengáis que leerlo en inglés ni perder tiempo. Entonces, esta es la primera hoja. Entonces, sobre el drop, el lanzamiento de su meme coin. Asegúrate de leer todo esto, tu posibilidad de ser estafado o perder tu dinero aumentará drásticamente si no lo lees completamente. Nunca te enviaré un mensaje ni responderé a tus consultas. No hay soporte, contacto ni ayuda para esta moneda. La moneda no estará disponible durante las próximas semanas. Cualquier pérdida que experimentes por ser estafado o drenado será tu responsabilidad. Me reservo el derecho de cancelar esto en cualquier momento o de retrasarlo. Todo lo que se describe en este documento, así como su implementación, está sujeto a cambios en cualquier momento y por cualquier motivo. Al participar aceptas toda la responsabilidad y eximes cualquier posible reclamo legal. O sea, esto lo ha preparado obviamente un bufete de abogados porque Alex Becker se quiere lavar las manos. Y luego os diré realmente cuál es el trasfondo de todo esto. Voy a lanzar una moneda meme en los próximos 30-45 días, ¿vale? Eso quiere decir que más o menos a finales de año o inicios de año tendremos que ver lo que sería el lanzamiento de la meme coin de Alex Becker, si es que no la retrasa o si es que la anula. Pero no tendría que ser antes porque si no ya lo hubiese especificado. Durante este periodo iré actualizando este documento con más información. No tendré ninguna participación en el suministro. Ya veremos. No compraré, poseeré ni comerciaré esta moneda. No ganaré ni un centavo de esto. Y no quiero controversias ni responsabilidades legales relacionadas con esta moneda después de lanzarla. Será completamente independiente de mí una vez que se lance. La moneda funcionará como una meme tradicional, ejemplo Doge o Pepe, y no tendrá utilidad más allá de su valor como meme. No habrá compradores privilegiados, es decir, no habrán insiders, ni preventas. Será un lanzamiento 100% justo, quien llegue primero se lleva las monedas. No le diré a ningún influencer, amigo, familiar ni a mi perro cuándo será el lanzamiento, y cualquier desarrollador que me ayude estará legalmente obligado a no poseer la moneda. Si infringen de este acuerdo, podrán ser demandados. A ver, realmente, y digo realmente, porque lo he escuchado de muchas personas, de conocidos, de lo que menos os podríais imaginar, de exchange tier 1, ¿vale? De los más grandes del mundo, haciendo inside trading, cuando en principio esto no lo pueden hacer. Es decir, hay gente que sabía los tokens que se iban a listar y hacían inside trading, y esto al final para mí es lo más sucio y más ilegal que puede existir. Pero es que realmente ¿creéis? Ponedme en los comentarios, ¿creéis que realmente Alex Becker en ningún momento de la trayectoria de la meme coin de las primeras semanas, días, horas, no le va a decir a ningún amigo, influencer, perro, perra, abuelo, abuela, que va a haber una moneda y que pueden comprar y que a lo mejor cuando van a vender porque van a hacer un listing, o sea, esto no lo va a comunicar a nadie? O sea, evidentemente lo va a comunicar a alguien. O sea, porque evidentemente va a tener cenas de empresa, va a conocer a gente y le va a dar información insider. Es para mí algo bastante evidente. No sé hasta qué punto Alex Becker pues tiene esa moral, ¿no? De a lo mejor cumplir con su palabra. Pero la sensación que me da es, ante la cantidad de dinero que puede llegar a mover, creo que alguien va a tener esa información insider. O
sea, si no, no haces una memecoin solamente por los loles. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Pero lo que a mí me genera curiosidad es realmente Alex Becker qué va a hacer con la memecoin cuando la lance. Es decir, va a ser con una página web, va a haber Twitter, va a haber un community manager, va a haber un equipo que realmente va a cultivar pues que esa memecoin crezca, o va a ser lanzar el ticker, explotar y se acabó. Esto es algo que tampoco especifica, porque sí, es una memecoin donde la gente va a especular con la memecoin, pero no hay más información si va a haber una trayectoria en el token, si van a haber listings, si va a haber marketing, no se ha dicho nada. Si me envías mensajes preguntando sobre el lanzamiento, te bloquearé y te eliminaré de mis actualizaciones. La moneda aún no está lanzada. Proporcionaré acertijos y pistas para que puedas descubrir el momento exacto del lanzamiento. Quien resuelva estas pistas tendrá ventajas sobre los demás. Publicaré 8 acertijos extremos en mis contenidos, serán sutiles, sin indicadores claros, y los primeros en resolverlos podrán añadir su billetera a un formulario seguro. No se requerirán firmas de billetera ni comunicaciones privadas. Pero claro, ahora mismo, si yo, por ejemplo, consigo encontrar uno de estos acertijos, que ya están empezando a rolarse por sus vídeos y su contenido en Twitter y en YouTube. Claro, si yo, por ejemplo, comparto mi billetera, y ellos lo que consiguen es que cuando se lance el token, por ejemplo, me envíen un supply, ¿no? O a lo mejor me dan una alerta, o yo que sé, me meto en un grupo de Telegram. ¿Realmente no creéis que esas billeteras de esas personas no van a tener bots de copy trading que cuando compren o reciban tokens de esa moneda, con las otras billeteras también compren? Es que al final como que es una idea muy bonita la de hacer una memecoin. Yo siempre lo he pensado. Yo siempre he pensado que si hago una memecoin la llevamos fáciles a los 5, 10, 15 millones de market cap. Pero luego, ¿qué? O sea, la responsabilidad que tienes que arrastrar es bastante perezosa, ¿no? Y al final no quieres tampoco responsabilizarte de las pérdidas de mucha gente. Y es una realidad y queda súper feo. Entonces, sobre las estafas. Habrá muchas estafas y monedas falsas aprovechándose del anuncio. No me importará si te estafan. No ofreceré ayuda, no responderé a tus mensajes y no sentiré empatía. Esto es completamente evitable si sigues las instrucciones que daré. Si las ignoras, es tu responsabilidad. La moneda solo se lanzará en una plataforma bajo mi control. Estoy trabajando en un sistema que facilite verificar la autenticidad de la moneda. No habrá preventas, necesidad de invertir grandes sumas y es probable que se use la plataforma PanFan para el lanzamiento. Confirmaré el nombre de usuario oficial para evitar suplementaciones y no conectes tu billetera ni interactúes con nada relacionado con este lanzamiento si tiene un valor significativo. Luego también la moneda no requerirá que conectes tu billetera ni envíes grandes cantidades de dinero. Es probable que el lanzamiento se haga en la plataforma PanFan o en algún otro activo claramente seguro. No lanzaré la moneda hasta que todos los acertijos y pistas hayan sido publicados. Avisaré claramente cuando todo esté listo y nos acerquemos al lanzamiento, y no deberías conectarte ni considerar nada relacionado con el lanzamiento durante al menos unas semanas mientras los acertijos juegos sigan activos. Nunca te enviaré un mensaje. Si crees que voy a hacerlo y terminas siendo estafado, es tu responsabilidad. ¿Cómo funcionará el lanzamiento? El lanzamiento ocurrirá en algún momento dentro de los próximos 30-45 días. Habrá 8 piezas de contenido publicados en mis plataformas YouTube, Instagram y Twitter, y cada pieza de contenido incluirá un código cifrado que deberás descifrar. Los acertijos serán extremadamente complejos y poco claros, y necesitarás unir todas las pistas contenidas en los vídeos. Aquí dice que YouTube, Instagram y Twitter, pero creo que al final Instagram no dice nada, de hecho lo dice a continuación. La primera persona que resuelva cada uno de los acertijos en los vídeos será añadida a una lista de 8 personas. Estas 8 personas podrán comprar una pequeña cantidad del suministro total de la moneda antes del lanzamiento al precio más bajo posible, precio de adquisición inicial o de liquidez. Si la moneda tiene éxito, esto podría generar retornos extremadamente altos. Habrá 5 acertijos, pistas que revelarán fecha, hora, en horas, minutos y zona horaria que se va a lanzar el token, ubicación del anuncio oficial del lanzamiento, y el anuncio del lanzamiento será en sí mismo un acertijo confuso. Yo creo que al final se va a correr la voz ya por Twitter de la moneda de Alex Becker, y la gente no va a hacer los acertijos hasta llegar al final. La gente directamente va a buscar la moneda que sea pues en PanFan o donde sea, ¿no? Pero ya veis que al final, si esta gente pueden comprar el token, ¿vale? El precio más bajo posible, hostia, pues estas personas le van a decir a sus amigos. O sea, esa es la realidad. O sea, a no ser que Alex Becker le ponga un contrato encima de la mesa y les haga pasar un KYC, que tampoco creo.
Entonces, estoy trabajando en los últimos detalles del lanzamiento y todas las pistas y acertijos se publicarán exclusivamente en YouTube y Twitter. Nota importante, no publicaré nada en Instagram porque no quiero que los lunáticos desesperados me sigan ahí. Advertencia final, no habrá actualizaciones dentro de NeoTokyo. Y esto está bien porque si no al final sería bastante guarro que en su club privado sí que lance esta información y en el exterior no lo haga. Así que mi intención, no ganaré nada con este lanzamiento, no quiero la exposición legal ni la responsabilidad de manejar esta moneda después del lanzamiento y mi objetivo es simple, causar caos divertido y desaparecer en las sombras después de que ocurra. Entonces, a ver, realmente, el resumen es hacer ruido y volver a captar la atención. De esta forma, cuando vuelva al gaming, quedará como uno de los mejores posicionados, porque habrá hecho una de las memecoins más exitosas seguramente. Oye, que a lo mejor al final nos hace un por 1000 y es un fiasco total y nadie la compra. Pero lo normal es que la gente comprase el token, ¿vale? Ya no te digo que se haga un CTO donde Alex Becker desaparezca y realmente sea un proyecto donde lo lleve la comunidad. Es que podría ser perfectamente algo así. No sé, ya veremos. ¿Pero por qué hace todo esto? Repito, yo estoy repitiendo todo el rato lo que al final quiere hacer ruido, captar atención, para estar posicionado cuando vuelva al gaming. ¿Por qué? Pues porque tiene dos proyectos que él está realmente hinchado hasta los cataplines, que es NeoTokyo por un lado, con un total de 10.9 millones de dólares de market cap, y luego tiene un proyecto que es Superverse, que está ahora mismo en 1.3 billones de market cap, en la posición 130 y en la posición 4000 respectivamente. Entonces, ya veis que los gráficos ahora mismo están calcados en el sentido de que no lo están haciendo querer subir, pero está a caramelito para que NeoTokyo pueda volar y Superverse pueda volar. Son dos influencers muy conocidos, Alex Becker y Elliot Trades. O sea, Alex Becker está con NeoTokyo, con el token de Bytes, que te da ciertas ventajas dentro del ecosistema para tema de NFTs, Launchpads, y luego Superverse, que al final es la moneda de su ecosistema, su comunidad Web3 de Elliot. Entonces, creo firmemente que al final les interesa hacer ruido y seguramente en este caso Elliot Trades va a hablar de la memecoin, Alex Becker va a hablar de la memecoin y le harán seguimiento porque les interesa que todo, o sea, ¿por qué se han lavado tanto las manos con la memecoin? Porque realmente quieren hacer ruido para volver a captar atención. O sea, al final es un juego de atenciones todo esto. ¿Por qué? Pues porque al final Alex Becker ya ha dicho clarísimamente que él tiene en su bio de Twitter pues un enlace de Bitly donde tiene todas las monedas las cuales él está invirtiendo. ¿Vale? Por si algún día habla de alguna moneda, pues que la gente sepa si está invirtiendo o no está invirtiendo en ella. Y ya os digo yo que en este caso de memes ha invertido en Cheyenne, ha invertido en Peanut y ha invertido también en Shiro Nico. Y el resto son prácticamente tokens de gaming, algo de inteligencia artificial, pero por lo general ya estáis viendo que Alex Becker tiene una jugada en sus manos para pushear su atención de nuevo hacia el techo, que toda la gente de memes empieza a ver a Alex Becker porque ha lanzado una memecoin que lo ha hecho muy bien y de esta forma volver a redirigir toda la atención al gaming en el momento que tenga que llegar el gaming, porque el gaming va a llegar. O sea, la gente mucho meme cycle, sí, pero tienes que entender que una cosa es el meme cycle y una cosa es la alt season. Y la alt season puede ser, porque ahora mismo parece ser, y todo da a entender que las memes van a triunfar, pero no nos olvidemos de las otras monedas, de las alts. Porque, ¿qué pasa si ahora mismo todas las ballenas de Solana empiezan a vender todas las memes y todo empieza a crashear? Pues que el retail va a vender porque es una meme coin y no hay nada que la pueda sustentar más que simplemente la comunidad, ¿no? Y la fe que tiene la gente ante que esta moneda vuelva a subir, ¿no? Por eso creo que realmente la jugada de Alex Becker es el timing perfecto, porque él sabe que en enero o febrero puede haber un resurgimiento de las monedas con utilidad, puede haber, y pueda convivir con las memes principales, porque las memes no van a morir, van a quedarse las más importantes, pero puede ser que sea una jugada perfecta de Alex Becker para posicionarse de nuevo en el mercado y conseguir tener toda la atención del mundo. O sea, que toda la gente que tradea memes acabe siguiendo a Alex Becker porque ha creado una meme coin que lo ha reventado, ¿no? Entonces, ser hater no te lleva a nada. Becker volverá a ser Becker y pumpeará el mercado. Si le sigues, harás dinero. Esa es la realidad, porque en el anterior bullrun la gente que sigue a Alex Becker ganaba dinero. Porque Alex Becker hablaba de las monedas más fuertes porque tenían buen fundamental y obviamente Alex Becker estaba detrás de ellas, pero al final, si él está detrás y está haciendo marketing porque tiene sus bugs, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para comprar a lo mejor esas monedas,
No es un consejo financiero, hacer lo que queráis, pero es lo que yo hacía. Y a medida que iba subiendo, iba vendiendo, iba quitándome posición porque Alex Becker, a la que pumpeaba un token mucho, ya no hablaba de él porque estaba rotando su capital a una que era más pequeña para volver a subir sus backs. Esa es la realidad. Pero no hay que irse muy lejos porque el Becker actual podría ser perfectamente Cassius Clay, ¿vale? Que él ha pumpeado Brett, ha pumpeado Redo, ha pumpeado Ponke y ha pumpeado Bull. Y lo ha hecho porque es una persona que tenía la atención del mercado, porque estaba en el lugar correcto, al igual que Alex Becker en la anterior bull run. ¿Qué está haciendo Alex Becker? Reposicionarse. Posicionarse otra vez con las meme coins, creando una meme coin, porque es el fenómeno viral más grande que puede existir. O sea, imaginaos toda la gente diciendo la meme coin de Alex Becker, ¡buah, qué locura! Listados en los exchanges, pues al final puede hacer mucho ruido. Y luego, cuando ya las meme coins frenen, él lo que va a hacer es entrar con el gaming con toda la atención de todos sus inversores. Entonces, recientemente, el 21 y el 22, él ya ha estado compartiendo información sobre sus ciphers, ¿vale? Yo no los he descubierto porque tampoco he tenido el momento de hacerlo, pero hay gente que si busques en Twitter ya los ha descubierto. Y también aquí nos comentaba lo siguiente, y es que los balances de Bitcoin en los exchanges ahora mismo están abajo de todo. O sea, realmente se está acercando una situación donde Bitcoin está en 100K, donde los exchanges prácticamente no tienen liquidez, por lo que va a tener que subir mucho el precio de Bitcoin para que la gente empiece a vender sus Bitcoin. Y podemos ver una subida de precios muy, muy elevada, y ya lo he dicho en muchas ocasiones en los últimos días, ¿vale? Aparte, yo también aquí nos decía lo siguiente, y es que ya os dije meses atrás, cuando BlackRock y las instituciones que esencialmente son propietarias de las noticias, poseen las noticias, estuvieron comprando Bitcoin fuera de mercado sin que afectara el precio. Y ahora que ellos ya han comprado suficiente, están haciendo que toda la prensa, todas las noticias estén haciendo ruido de ello para que el retail esté comprando. O sea, es la jugada de siempre, ¿no? Y aquí ya tenemos pues toda la información, ¿vale? En este caso de lo que sería el primer cipher, que ya lo descubrió una persona, puso su billetera aquí, que en este caso lo que os digo, una persona que tenga la billetera y pueda comprar tokens le va a decir a sus amigos, esa es la realidad. Y aquí nos dice otra cosa, y es que la cosa divertida es que esto que hemos visto ahora mismo de movimiento en las altcoins ha sido un testing, que aún no estamos preparados para la próxima vela verde con Viagra que va a venir próximamente. El dinero grande va a generar mucho FOMO fuertemente. Y luego el siguiente cipher básicamente era que tenían que entrar en un server de WoW Classic, tenían que spanear, tenían que cruzar una localización entera del mapa, tenían que ir en pelotas y básicamente pues habían personajes que él había contratado, diferentes players que iban matando a las personas que estaban intentando hacer este reto, ¿no? Y el que conseguía ese reto pues básicamente conseguía acceder a lo que sería la compra del token de forma privilegiada, ¿no? Claro, básicamente imaginaros que Alex Becker empieza a filtrar ahora mismo ciphers, es decir, diferentes códigos ocultos en diferentes juegos que pueden ser de Web 2 o Web 3. Es que al final perfectamente podría ser algo así, y es lo que comenta en este caso Trap. Que ganes dinero haciendo tareas en otros juegos, en este caso el WoW. Nos dice que el movimiento que hemos visto de las alts aún no ha pumpeado, simplemente era dinero que se está moviendo de forma temprana para prepararse para el pump. El pump está llegando y no te vayas del ordenador. Y finalmente el mensaje de cuñado, un poco hater de lo que sería pump fan sobre el tema de los streams. Y hemos visto cómo hay gente que ha hecho locuras, han habido streams eróticos, han habido streams donde hay gente que se estaba quemando, había gente que estaba sujetando una bolsa con agua con un pez y decía que si el token no llegaba a 1 millón de market cap o 10 millones, disparaba y se cargaba el pez. Es decir, habían locuras, y en esto es cierto que al final hemos visto una degeneración absoluta con las meme coins. O sea, las meme coins son degen, pero es que no podemos sobrepasar ciertas fronteras, y creo que la regulación que llegará próximamente permitirá que se puedan crear memes, pero al menos que esté todo un poquitín más controlado. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos analizado bastante de forma densa todo lo que sería lo que ahora mismo Alex Becker está preparando, esta meme coin que seguramente va a hacer un por 1000, no sé cuánto puede llegar a hacer, pero puede hacer bastante dinero. A ver si podemos ser de los primeros en entrar y beneficiarnos de hacer un por 4, un por 5, un por 10 rapidito, y ya lo iremos narrando todo en YouTube. Así que bueno, esto es todo y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.